Buenas noches, bienvenidos a una emisión más de este programa, ni más ni menos, en el que se han tratado en mesas con las y los especialistas temas de interés público. Esta vez, en esta semana que vivimos tantas cosas importantes en el mundo, queremos tocar un tema que a todos nos llama la atención, que es el espionaje global, el espionaje internacional y también nacional en el siglo XXI. Y para eso me acompañan tres especialistas que sin duda conocen este tema y tienen mucho que decir. Agradezco a David Mendoza Santillán que esté con nosotros. Él es doctor en ciencias políticas, es comunicólogo, ha también ganado premios de periodismo importantes en el país, es un docente que le da continuidad a la vida académica y está actualizado en el tema. Bienvenido. Gracias. Muy buenas noches. Bienvenido, David. Me acompaña también Óscar Sánchez Belmont. Es licenciado, maestro y doctor en Derecho por la UNAM. Bienvenido, Óscar. Además, no solamente eso, es maestro en Seguridad Nacional por la Escuela de Estudios Superiores Navales. Así es. Si hay una institución pública que tiene prestigio hoy en la inteligencia y contrainteligencia nacional, es la Armada de México. Bienvenido, estimado. Muchas gracias. Bienvenido. Y Felipe Gaitán, sociólogo, maestro en ciencias sociales, doctor en ciencias sociales, miembro investigador del SNI, un experto también en la materia. Bienvenido. Un placer estar aquí. Muchas gracias. Pues vamos a empezar este tema tan importante. ¿Y cómo lo podemos introducir? Diciendo, bueno, pues hemos vivido 2 semanas en las cuales hemos visto a los estadounidenses despegar aviones F-22 y lanzar misiles de $400,000 para tirar un globito. Un globito y decir, es un globo espía chino que está sobrevolando mi espacio aéreo y también el de Canadá, muy cerquita de Alaska, y yo lo voy a tirar porque tiene inteligencia artificial. Y nos está espiando arriba de donde vuelan los aviones. Y los chinos diciendo, qué exagerados. ¿Cómo vemos esto? Bueno, habríamos que iniciar señalando que este asunto del espionaje no es nada nuevo. Claro. En realidad es una medida de todos los estados-nación que finalmente hacen, ¿no? Y se ha puesto muy de moda el espionaje industrial, el espionaje obviamente de las grandes potencias. El mundo terminó con esta bipolaridad allá por los 90 cuando cae la Unión Soviética, pero surge un nuevo hegemón, surgen nuevos actores internacionales que sin duda son fundamentales en la construcción precisamente de estas nuevas narrativas del espionaje. Habría que hacer a un lado estas ideas de pronto que nos presentan los medios o las películas al estilo James Bond, ¿no? Donde veíamos a James Bond con una camarita. Yo siempre señalo que si James Bond de la época de los 60s o los 70s con Sean Connery hubiera tenido un teléfono celular, se hubiera ahorrado muchos problemas, ¿no? Con la actual tecnología que se tiene. Y esto, bueno, pues fundamentalmente hace que los nuevos actores internacionales y los nuevos gobiernos, en este caso China, India y por supuesto también algunos países como Israel, estén muy interesados no solamente en espiar a las grandes potencias, que en este caso pues estaríamos planteando Estados Unidos, Francia, Inglaterra, por denominar algunos, sino también crear también elementos, software, hardware, que sea funcional y que pueda de alguna manera soportar o prestar un servicio a ciertos estados-nación con la única finalidad de hacerse de información. Hoy estamos en un mundo global y digitalizado en todos los sentidos, donde la información es poder, pero más allá de la información es poder, es cómo hacer o cómo aprovechar esa información para poder, obviamente, tener una ventaja, ¿no? Cierro este primer comentario con algo a lo mejor muy sencillo. En una de las últimas películas de Marvel, resulta ser que Estados Unidos propone un avión chino. No es cierto, no fue de Marvel, fue Top Gun con Tom Cruise. Sí. Y se plantea ahí un nuevo avión que según pertenecía a los Estados Unidos. Y luego los sistemas de investigación, los sistemas de espionaje chino, tomaron fotografías, empezaron a sacar todo tipo de componentes con sus ingenieros para ver si era posible que ese tipo de avión pudiera ser funcional. A la mera hora resultó ser que Lockheed Martin dijo, bueno, simplemente se nos ocurrió, lo sacamos ahí del balcón y del archivo, pero no es nada que pueda ser creado, ¿no? en la realidad. Pero están bueno, todos hoy al pendiente. Hoy tal vez se tardarán 30, 40, 50 años en desarrollar algo o simplemente ajustarlo a las propias necesidades, ¿no? La información es uno de los principales elementos que necesitamos en nuestras vidas para tomar decisiones. Se dice que los líderes de Estado tienen acceso a cerca del 20% de la información disponible de ciertos temas.
Eso quiere decir que no conocen el 80 y son los líderes de Estado. Imagínense las personas de a pie lo que conocemos de ciertos temas, no es muy poco. Nosotros decimos el espionaje, los gobiernos le dicen la inteligencia y la contrainteligencia. Óscar, tú además has trabajado en esto. Así es. Eres docente en la Escuela Superior Naval, donde se hablan de estos temas. Sabes que los gobiernos requieren de información no solamente para la toma de decisiones nacionales, sino extranjera. Sí, efectivamente estuvimos en ese tema precisamente acá en el querido Estado de México, una área muy específica, y como catedrático de la Maestría en Seguridad Nacional y de la Seguridad de la Información. Pero algo que sí rescato cuando tomas el tema de estos globos, pues pareciera que dices, bueno, sí en verdad van a llevar a cabo sustracción de información o sustracción de datos, lo conviertes en información y ya llevas a cabo inteligencia. Pero recordemos que por la operatividad de estos globos, digo, está la atmósfera alta que por la nitidez que es difícil operarla, ¿no? Aun cuando, claro, se tienen los satélites de alta nitidez de imágenes, lo que llamamos la GEOI, ¿no? Inteligencia geográfica, ¿no? Ya la tenemos hasta en nuestro celular, podemos ver imágenes satelitales en nuestro celular. Pero ahora, quiero resaltar un tema y acertadamente lo mencionaste, doctor, sobre la situación de qué tanto conocemos de toda esta información. Sabemos muy bien lo que es OSINT, Open Source Intelligence, inteligencia de fuentes abiertas, que cualquiera tiene acceso. Entonces, bueno, utilizas un globo para sustraer información, si la puedes tener en la red. Ahora, ¿de qué forma puedes llevar a cabo un escenario de distracción? Lo llamamos un escenario simulado. ¿Cómo operas la simulación para obtener otra información? Esos yo considero, por la expertise y como hemos trabajado sobre los sistemas simulados, Claro. ¿qué escenario vas a crearle al público en general, a todo quien te ve? ¿Qué escenario vas a crear que Estados Unidos ya pueda operar? Y aparentemente dices, ya lo derribamos. Sí, pero ese es un escenario aparente. Claro. ¿Cuál es el verdadero objetivo? No vamos lejos, ¿no? Ahorita el manejo de datos para convertirlo en información con un solo clic a la mano de cualquiera. Existen, por supuesto, software, hardware más sofisticados, que este tema de ser más sofisticado es la rapidez de tener la información. Claro. Y, por supuesto, de circularla. Entonces ya hablamos de un tema de que ya le hemos hablado incluso en la investigación en el CESNAP, es la cibercontrainteligencia. Cibercontrainteligencia activa. Porque recordemos que estamos ante una amenaza, cualquier ciudadano, cualquier institución, organización, institución privada o del Estado, no vamos lejos, ¿qué pasó con Sedena, no? Claro, y escuchamos todos los días eso, escuchamos de la inteligencia, nos imaginamos a los espías de las películas con una cámara chiquita que sacaba de la bolsa, o en un vehículo increíble Aston Martin que disparaba y se metía a la Unión Soviética y le tomaba fotos un misil y eso era lo que necesitaba. Pero ahora parece que está al alcance de nuestras manos toda la información con la tecnología de internet y móvil, y hemos escuchado mucho en nuestras casas, en la calle, de la famosa ciberseguridad. Felipe, ¿qué es la ciberseguridad? ¿Estamos más expuestos que antes? ¿Todos? Hoy estamos más expuestos precisamente porque toda nuestra información, sea de una corporación o sea de un gobierno, incluso nuestra información privada está al alcance de la mano. El espionaje antes lo considerábamos como, y es considerado parte del Estado, la inteligencia y la contrainteligencia. Pero nosotros hacemos espionaje cuando stalkeas a alguien en las redes y quieres ver. Claro, entonces, o sea, yo soy un espía que estoy viendo, es esa persona que me interesa, que hace tal, en un perfil público o no público. Y es más, de hecho, hasta también en ciertos software que te dicen, ¿quieres saber dónde está tu pareja? Te vamos a poner esto, ¿no? O sea, te vendemos esta app y entonces lo vas a conocer. Entonces, creo que el tema no solamente es a nivel de los grandes países, sino a nivel global, desde la vida cotidiana hasta los grandes secretos industriales, porque también se da espionaje en ese sentido. Público, privado, a nivel estatal, a nivel global y a nivel de nosotros. A nivel pareja. Exacto. A nivel pareja, sí, claro. Entonces, algo tan sencillo como eso. Es más, hasta las empresas, cuando sabes si llegas tarde o no llegas tarde, dónde estás, etcétera, qué haces. Cuando colocan estas cámaras a un lado de tu oficina y te das cuenta si estás trabajando o no, que se han dado casos en las redes. Claro. Y hay que saber diferenciar entre la inteligencia legal de un Y la Estado que no es. legítimo y la que no lo es, ¿no? Sí, a mí lo que me llama la atención ahora con lo de los globos chinos, y ya lo decía Oscar, ¿por qué un globo si tenemos satélites en primer lugar? Y la otra, lo que vendría siendo el espionaje y el contraespionaje tiene un principio que es el secreto.
¿Por qué el gobierno de Estados Unidos tuvo que darlo a conocer públicamente? Alguien diría, porque era evidente que había algo arriba en el cielo y entonces había que darlo a conocer. Bueno, el espionaje siempre es un principio de secreto y en este caso no. O sea, se volvió tan público que acabó siendo un no secreto y que fue derribado este tipo en el primer evento, porque los otros eventos ya no se dio más información. O sea, se volvió a retraer toda la información y en ese sentido ya no se supo y empezó algo interesante, empezó la especulación y empezó lo que vendría siendo esta parte de la conspiración. Una conspiración de nos están ocultando, ¿qué nos están ocultando? Fueron ovnis, fueron extraterrestres. Sí, me imagino, ¿Sí? ¿no? Y a todos nos está saliendo en redes. Y más, si está derribó. escuchando este programa alguien en su casa, seguramente mañana en sus redes sociales le van a salir estas cosas porque el algoritmo lo está escuchando y va a decir, aquí están los ovnis, si sí era o no era, ¿no? Exactamente. Y hay que recordar que también se avistaron algunos globos, o un globo, en América Latina, Colombia, México y Venezuela. demás. Y Venezuela. Y Costa Rica. Sí. Pero eran Entonces, globos de espías, globos científicos o globos de Cantoya que soltó un chavo en su fiesta. A ver, aquí yo creo que hay un detalle que es sumamente importante. Ya damos por hecho que son globos chinos, por el primer globo que fue descubierto literal cruzando todo el continente, el espacio territorial de Estados Bueno, y Unidos. eso informó el Pentágono en Sí, Estados claro, Unidos. claro. Desde el Pacífico y que terminó siendo derribado del lado del Atlántico. Pero también hay en la prensa, en los nuevos estudios, los nuevos reportajes se han señalado, hay asociaciones astronómicas o asociaciones civiles que también se dedican a lanzar globos pues para ver qué pasa, ¿no? Yo creo que aquí hay que retomar dos cosas y aquí me voy a remitir a un teórico, un coreano que se llama Byung-Chul Han. Filósofo y sociólogo coreano plantea algo que le llama el enjambre digital. ¿En qué nos hemos convertido en esta sociedad global? Pues una sociedad que es totalmente vigilada en todos los sentidos, a través de cámaras en todos los lugares. Simplemente hay que ver nuestros dispositivos electrónicos, cuántas cámaras tienen, cuántos micrófonos tienen, conectados a cuántas redes de información. Y no estoy hablando nada más de Internet, estoy hablando de redes como Bluetooth, infrarrojos, etcétera, etcétera, que eso de alguna forma está recogiendo nuestra información. Ninguno de nosotros, les puedo asegurar, cuando abrimos nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok y demás, jamás leímos los acuerdos que nosotros estábamos cediendo. Sí, los de privacidad, Estamos todo el mundo. cediendo nuestra Claro. privacidad. Claro. Y esos datos van a ser utilizados ¿por quién? Por una empresa transnacional que no tiene un lugar físico a donde le podamos ir a reclamar o decir qué le hiciste a mis datos. Y no es una persona, es una empresa. Exactamente, una empresa transnacional que no tiene una figura humana, una figura real. No tienes un ejecutivo, no hay un presidente, aunque sepamos a lo mejor quién es el dueño, pero no podemos ir a reclamarle. Ahora, ¿qué hacen esas empresas con esa información? ¿A quién se la venden? ¿A quién le están vendiendo tu imagen? ¿A quién le están vendiendo tu mensaje? ¿A quién le están mandando tu forma de pensar? Pues Oh, y tus obviamente, contenidos y los privados. contenidos, en todos los sentidos. ¿A poco creemos que nosotros en un mensaje de WhatsApp que creemos que es privado, que va de una persona a otro, ¿en verdad está siendo privado? ¿Hasta dónde llega entonces el debate de lo público y lo privado? Vamos a un corte y vamos a seguir platicando de esto porque nuestra audiencia seguramente ya se puso paranoica y hay que detallarlo, claro. Aunque los globos estratosféricos son comúnmente usados con fines científicos porque pueden operar en una región de la atmósfera que es demasiado baja para los satélites y demasiado alta para los aviones, en los últimos 2 años, el Departamento de Defensa de Estados Unidos ha gastado alrededor de $3,8 millones en proyectos de globos y planea gastar $27,1 millones en el año fiscal 2023 para continuar trabajando en múltiples esfuerzos. Estamos de vuelta ni más ni menos platicando del espionaje, de la inteligencia y contrainteligencia en este siglo XXI, en una semana muy ajetreada en el mundo. Y nos comentaba hace rato David, con mucha razón, que nosotros mismos estamos siendo expuestos por la tecnología que adquirimos todos los días. Yo creo que hoy sería prácticamente inviable pensar
en ser una persona que no tiene un teléfono móvil, un celular o redes sociales. Ya suena así como a San Jerónimo en la montaña, el ermitaño con su león, ¿no? O sea, cuando conoces a alguien y yo he visto ahora, por ejemplo, cómo ligan los chavos y es a través de redes sociales. Sí, claro. Yo me acuerdo cuando yo iba en secundaria, requería mucho valor decirle a una persona que te interesaba, oye, dame tu teléfono y marcar a su casa y que te contestara el papá. Y no fuera a ser tarde. Y el saludo, ¿cómo está? Buenas tardes, quisiera hablar con tal. Ahorita, pásame tus redes y ya hasta las revisas de pe a pa para ver si sí, si no, si tienes intereses en común y decimos muchas cosas. O googleas. O googleas. O entras Ya en un entonces, catálogo sí, y claro. le das match a Ahora, quien te gusta. Si le pedimos, el auditorio puede hacer un ejercicio, puede estar hablando con alguien o puede hablar a solas y ponga sus teléfonos celular. Y se va a dar cuenta sobre algún producto que le interese, zapatos y demás, y le va a aparecer el Big Data. Claro. El código va a estar ahí, entonces lo están espiando, pues de alguna manera en este acceso abierto, por supuesto que están siendo utilizados los datos. Pero ojo, esto es muy importante. A veces parecemos, justo nos sentimos espiados porque abres tu red social y dices, estaba hablando de esto ayer y ya me salió. Tú aceptaste legalmente eso cuando hablas de la red social, ¿no? O sea, es importante saber que nos estamos exponiendo a todo eso. O de pronto nos llegan correos electrónicos de pura basura para vendernos y dices, pues, ¿cómo me llegó esto? Pues tú aceptaste en este papel que firmaste y diste tus datos que esto suceda. Pero eso tiene un fin mucho más comercial que un fin de Estado. Hoy el comercio, las empresas utilizan este Big Data, esta información, para poder posicionar y vender más todos sus productos. Todos podemos ser espiados, todos podemos ser sujetos a un espionaje. Todos podemos ser espiados, pero el espionaje cuesta dinero. ¿Qué tan caro es espiar a alguien? Bueno, acá en lo particular, o sea, llevar a cabo un espionaje, por ejemplo, dice un espionaje legal, la intervención de una llamada. Sí, el Estado. El Ok, Estado quiere el intervenir en Estado un posible criminal. Y bueno, lo interviene, pero sí es caro el estar en la escucha, el saber la empresa que tiene la telefonía y le cuesta. Y personal que está escuchando. Y aparte, O viendo, bueno, además, ya o puedes viendo. ya puedes dejar un bot y ya te registra todo. Bien, O sea, pero un luego hay bot, que analizarlo y procesar. y procesarlo. Pero ¿cuál es la situación? Quiero abordar 3 puntos del enriquecedor, la charla tan enriquecedora que tenemos, la amenaza persistente avanzada, y mencionaste algo muy importante, ciberseguridad. Claro. ¿En serio ciberseguridad lo están tomando como el todo para proteger? Ese es un gravísimo error. Hace rato y atinadamente dijiste inteligencia contra inteligencia. Inteligencia, intercambio de información, contra, muchos la dicen, es la protección de la información, otro gran error. Debemos de tomar en cuenta la diferencia entre ciberdefensa, ciberseguridad, ciberinteligencia, cibercontrainteligencia y seguridad de la información. Son sistemas muy diferentes. El espionaje, efectivamente, aparentemente es caro. No vamos lejos. ¿Qué pasó con la gobernadora de Campeche, no? Compró un software que incluso, aparte, tenía otro aparato que les llama el IMSI Catcher. Y lo compró legalmente porque es un Estado. Es un estado, pero lleva a cabo sustracción de información. Claro. No decimos ya, bueno, llámale el espionaje, sustracción de información. Pero de esa misma forma hay empresas privadas que utilizan el código abierto. Claro. Si tú utilizas código, cualquiera acá, por ejemplo, que maneje Linux, dentro de Linux, ¿qué van a tener? Kali Linux, BookTrack, entre otras herramientas, que le dan Harvester, por ejemplo. Le das clic y ya te aparecen todos los datos de tu empresa. Correos electrónicos, quién formó la página, el voice, entre otras. Esa es sustracción de información. ¿Para qué? Para que si en algún momento tú dices, bueno, voy a llevar a cabo un pentest, que es otra cosa de craqueo, no es hackeo, craqueo. Entras, envías un pilot con la carga, que es un virus, le contaminas y ya en automático te estaba dando toda la Que información. es parecido a este famoso sistema Pegasus que escuchamos tanto del sexenio pasado, ¿no? Te mandaban un SMS diciendo, el banco necesita tu aprobación o gánate esta promoción, le dabas clic al enlace y te infectaba un virus y en teoría del otro lado en una computadora había un individuo con un espejo de tu pantalla donde podía ver todo tu celular y lo que hacías. Y ahora leí hace rato antes del programa que ya no necesita ni siquiera que le des clic al enlace. Es que la forma en que tienes, si estás ligado al satélite o a la empresa telefónica, el virus entra al servidor. Del servidor pasa a la antena. Al recibir la llamada, quién sabe quién es, lo apagas. No, ya con eso ya quedó infectado. Suena de película, ¿no? Me mandaron un virus al teléfono a través del celular y ya ganó James Bond. Bueno. Hay algo que me parece interesante, ahorita con lo que Oscar está planteando, es una complejidad, es de tal grado de complejidad que uno no se imagina.
Y regresando al tema de los globos, ¿por qué lanzar un globo? O sea, ¿por qué un globo se lanza cuando tienes todo este tipo de material, instrumentos, estrategias, tácticas, que termina siendo como esta parte del punto de tensión entre China y Estados Unidos? Claro. Y que también en Europa, bueno, Europa tiene también sus propios problemas ahora con la guerra Rusia-Ucrania y Europa, y no digamos América Latina, que ha sido escenario también de espionaje en muchos sentidos. Entonces, la pregunta sería, ¿por qué un globo, a final de cuentas, está en medio de esta disputa, ¿no?, del espionaje? Bueno, a final de cuentas, tendremos que ver cuáles son las estrategias de los estados, que puede ser un elemento, el globo, sí pudo haber sido, y puede ser el señuelo más inocente que uno puede tener, porque nadie se va a fijar en un globo, va a pensar que es un globo X y está volando. Climatológico. Sí, y ya, y lo tumbaron. Sale más barato inclusive, ¿no? Sí. ¿Para qué mover el satélite? ¿Para qué enfocar y que entonces otro satélite descubra? No, pues lanzas un globo que puede ser, puedes decir, es meteorológico, perdí el control, o hecho en casa. Se perdió, pues a lo mejor, ¿no? O medir la capacidad de reacción, ¿no? También van a medir realmente cuál es la capacidad de reacción de la Fuerza Aérea Norteamericana. Ahora, es que ahí ya caemos en muchísimas teorías y sobre todo cuando hay una declaración de un país tan fuerte como Estados Unidos, que digo, el mundo parece mostrar que los países más fuertes, los países más bélicos, son los países que más invierten y que más espían. Y en ese caso México está en una situación muy especial porque desde los años 70 Estados Unidos, a través de la DEA, su agencia antidrogas, ha tenido una presencia permanente en nuestro país y una influencia muy importante, que por cierto ahora remata con la culpabilidad de quien fue secretario de Seguridad Pública muchos años en este país, de Genaro García Luna, y además quien fue responsable de la inteligencia y de la vinculación con estas agencias. ¿Y qué es la DEA? Escuchamos nosotros todo el tiempo de la DEA en las series que vemos de narcotráfico, en las películas, y el famoso Kiki Camarena y lo que pasó con Caro Quintero. Y después decimos, bueno, es que sí hay 50 agentes de la DEA registrados en relaciones exteriores, pero se permitió en otros sexenios que vinieran otros. Y ahora sabemos que en el mundo pues ya no te mandan agentes, ya te mandan drones, ¿no? Operados desde Nevada. Que también ya lo están regulando ¿En ahora. qué situación está México con el espionaje, con las drogas, con la vinculación directa, con la influencia que tienen en nuestra seguridad y en nuestros exsecretarios de seguridad? Bueno, yo nada más y quisiera señalar, ustedes recordarán el caso del espía mexicano, el espía ruso-mexicano. Sí, claro. Que en Estados Unidos fue condenado precisamente por estar al servicio. Y que no es el único caso. Las embajadas de Estados Unidos y Rusia durante mucho tiempo se disputaron aquí. Sí, recuerden Oswald, que estuvo en México y que después es el asesino de Kennedy. Así es. El caso cubano también, los cubanos, toda una contrainteligencia o inteligencia, ya me corregirá Oscar en esta parte, que nos dio todo el panorama de todos los elementos y conceptos que hay alrededor. Es decir, a final de cuentas, creo que lo más interesante y lo grave o lo delicado es cuando los gobiernos, o los estados utilizan esas estrategias. ¿Para qué? ¿Y por qué? Hacia afuera y hacia adentro. Hacia afuera con otros estados y hacia adentro con la población un poco el control, ¿no? Algo yo creo, incluso digo ahorita para ceder la voz, porque es un tema que incluso se aborda en ciencias políticas. Primero, acá qué es lo que carecemos de un marco jurídico, para empezar, ¿no? Desde la Constitución hasta normas secundarias. Tenemos una endeble norma secundaria de seguridad para la seguridad nacional, que de forma mínima aborda inteligencia y contrainteligencia y ciberinteligencia, ni idea tiene. Sí, no. Algo lamentable. Pero tomando y retroalimentando lo que dijo el doctor, de esos globos, entre otros esquemas, que hablamos del caos programado, que incluso se utiliza mucho en ciencias políticas y en el tema de operaciones simuladas, para sustraer información. Provoca al enemigo y ¿qué obtienes? Caos programado. ¿Cómo lo ve, doctor? Vamos a ver qué utilizamos, a ver si lanzamos nuestros aviones, a ver con qué lo derribamos. Que realmente no tengan aviones, ¿no? Sí, exactamente. Yo me acuerdo de esas imágenes de la Segunda Guerra Mundial que decidieron en Inglaterra poner aviones inflables, ¿no? Y tanques inflables. Sí, claro, que cuando sobrevolaban en ese momento el eje, los viera y dijeran, no, pues era solamente un señuelo. Y yo creo que en términos también de ciencia política, pero también de relaciones internacionales, estamos en un punto de inflexión total desde la invasión, como bien lo habían señalado, de esta guerra entre Rusia y Ucrania. Prendió muchos focos en el mundo, ¿no? No solamente prende unos focos, a ver, cada conflicto bélico en el mundo es un lugar, es un espacio de experimentación y de evaluación de los sistemas de inteligencia, de contrainteligencia, de infraestructura militar,
para ver qué tan preparado está el posible enemigo. ¿Y qué cosas nuevas, me imagino? Sí, claro, ¿no? por Que supuesto. inventaron ahora. Y son inventos que ya tienen desarrollos o que se empezaron a plantear dentro del escritorio hace 20, 25 años y que hoy en día están ahí. Pero yo quisiera recordar y recalcar algo que creo que es sumamente importante y quisiera plantearlo en lo que se denominan los nuevos actores internacionales. Y es que estos nuevos actores internacionales pueden ser desde empresas hasta personas o individuos que de alguna forma con sus recursos o generando ellos propios recursos a través de estos códigos abiertos que tenemos en Internet, pueden vender todo tipo de software y hardware. ¿Qué significa esto? Hoy tenemos empresas transnacionales sin mayor problema que te están vendiendo estos sistemas de seguridad, de infiltración, de espionaje, pero que no solamente se los pueden vender a los estados. Lo pueden vender también, ¿a quién? A los grupos del crimen organizado. Pues a quien lo les puedes pague, ¿no? vender también a grupos Al mejor terroristas. postor. Lo puedes Un vender mercado. también a otras ¿Y empresas. quién los regula? Si, No. si es una empresa constituida en un paraíso fiscal de dudosa procedencia y vende un sistema de intervención telefónica, pues le vende al mejor postor, ¿no? Hay empresas hoy que sin mayor preocupación espían a su competencia y pueden ir a buscar a una empresa para decir, ok, necesito saber qué está haciendo. Sí, no te preocupes, aquí tienes un software, te lo vendo y te vas a enterar absolutamente Violar todo. secreto No está industrial. regulado. Ahí, exactamente. Normativamente no. Y más internacional. Vamos un corte y regresamos a platicar en Más y Menos. Esa es una bronca. José María Blanco, experto en seguridad y analista de agenda pública, comentó para El País. Las superpotencias, y no solo las superpotencias, se espían de diferentes formas. Frente a un cambio de era, lo tradicional se sigue utilizando. Todos los países tratan de captar informantes o agentes en otros entornos que consideren adversarios, no solo de cara a información de naciones y países, sino también de sectores económicos estratégicos. Existe, de la misma manera que existe la industria de la seguridad, existe la industria del espionaje. Estamos en Ni Más Ni Menos platicando de la inteligencia, de la contrainteligencia, del espionaje a nivel global. Y hemos hecho una diferencia muy clara entre el espionaje que hacen los estados, el espionaje legal, que tampoco se entienden muy bien los límites de hasta dónde pueden llevar, y el espionaje privado, que es absolutamente ilegal cuando sobrepasa ciertos límites. En los Estados Unidos, por ejemplo, hay empresas que se dedican al espionaje industrial legal. Por ejemplo, dicen, yo puedo ser contratado para buscar cierto tipo de información, pero no puedo rebasar los límites legales. Por ejemplo, yo puedo revisar toda la basura que esa empresa tire y ya no se encuentra en su propiedad, ¿no? Entonces yo voy a revisar los papeles que están en la basura, los que no trituran, etcétera, y ahí puedo obtener mucha información que te voy a entregar. Cuestionable, pero real, ¿no? Hay otras que te dicen, yo voy a comprar un software para hacer intervención telefónica, es absolutamente ilegal, el único que lo puede hacer es el Estado. Y en el caso específico de México, parece que hay un poco un descontrol absoluto entre quienes están haciendo espionaje y sobre todo en lo político. Ahora que estamos viviendo campañas políticas de nueva cuenta en el país, empezamos a ver una cantidad de cosas. Estas famosas grabaciones que hemos visto en días pasados de exfuncionarios recibiendo dinero o teniendo ciertas charlas o grabadas en un restaurante o incluso grabaciones telefónicas que medio que se escuchan bien y mal y ya dudas si están editadas o no. Es un gran negocio el espionaje político, ¿no? Y es una herramienta que lo que pretende es erosionar el poder del contrario. Eso yo creo que es fundamental. ¿Para qué se usa el espionaje? O sea, el espionaje siempre tiene una funcionalidad política. Lo que necesitas es desacreditar a tu oponente. Lo que necesitas es irle restando credibilidad
a través de estos elementos, ¿no? Que se filtró el video, que ahí los encontraron con bolsas de dinero, que los sobres, que siempre hay un manejo de la información que va a tener repercusión en los medios de comunicación y por supuesto en la opinión pública. Entonces el uso de este tipo de herramientas de espionaje finalmente no solamente tiene que verse desde un punto de vista de la seguridad del Estado, porque el Estado controla, el Estado finalmente también espía por su propia seguridad. Y tiene derecho a hacerlo. Y tiene, hasta cierto punto tiene derecho a hacerlo, porque está salvaguardando los intereses de la nación. El problema, y vuelvo a subrayar, porque creo que en verdad hay que enfocar mucho el papel que tienen los nuevos actores que pueden acceder y que pueden crear este tipo de software y que por supuesto tiene una visión netamente economicista. Ahora, pero hay algo que está señalando David que me parece importante. Estos nuevos actores no están regulados. Claro. Lo decía Oscar también. Y al no estar regulados, lo que está generando es más bien una perversión en el tema político porque minan la confianza. Claro. Por eso el Estado tendría que tener una potestad de decir los límites legales, pero también los límites de la acción. Es decir, hasta dónde puedo y con qué herramientas tengo para hacer este espionaje o contraespionaje, ¿sí? Y en ese sentido, los estados tienden a ser los reguladores y tendrían que tener la potestad. Recordemos, hace tiempo uno podría comprar un dron y andarlo volando por todos lados. Claro. Lo volaba encima del Palacio Nacional, no había problema, entre comillas. Ahora ya no, ya está regulado. A mí me tocó esa regulación en el SCT precisamente y todo derivó de un caso espeluznante en Japón, donde volaron un dron y lo aterrizaron en la oficina del primer ministro con material radioactivo. Y fue cuando esa noticia dijimos, ¿cómo es posible, no? Y esto no necesariamente lo está haciendo un gobierno extranjero, puede ser cualquier persona que fue y compró en una tienda departamental un dron. Pero, algo tan sencillo. O sea, una pregunta que me imagino todos nos hacemos es, está bien, o sea, los gobiernos tienen no solamente el derecho, la obligación de obtener información para la toma de decisiones y el cuidado de la seguridad nacional. Pero sabemos, por ejemplo, que los gobiernos sin ponerle nombre y apellido a qué gobierno, han espiado periodistas, Sí, claro. empresarios, no otros estados, o sea, también mucha gente que son opositores políticos. ¿Tienen derecho los gobiernos a hacer eso? E incluso a sí mismos, ¿eh? Así mismos, por supuesto, Claro. por supuesto, claro que sí. Algo que sí quiero resaltar, creo que vamos a coincidir los cuatro, es un sistema, más que una herramienta, es un sistema. Llamemos la amenaza persistente avanzada. La amenaza todos quizás la han escuchado, pero no se aprecia. ¿Quién la opera? Es un sistema hasta en cierta forma lo que es la inteligencia artificial, machine learning, y ya a la vuelta ya la tenemos, el sistema cuántico. La amenaza persistente avanzada es tan letal y precisa. Y por supuesto objetiva, que el Estado parece que está en la sombra no visualizándola. Entonces, ¿a dónde lo aterrizo? ¿Qué es lo que le pasó a Sedena, no? Dicen, hackeactivistas. ¿En verdad fueron ellos? Yo lo pongo en tela de juicio. Los famosos Anonymous, ¿no? Que están en todo el mundo reventando. Más allá de eso, es una amenaza persistente avanzada que incluso controla Anonymous. ¿Y qué pasó dice, y me atrevo a decirlo, dice Sedena, no, era un correo entre el doctor, lo comentamos hace un momento, es una plática, fue algo, correos internos. No, no es cierto. En lo particular, nosotros tenemos los 6 terabytes, que la situación de esa amenaza persistente avanzada puso un código y cualquiera puede bajar la información. Sí, claro. Bueno, lo vimos en medios de comunicación, Sí, claro. vimos todas las comunicaciones ¿Y impresas. qué sustrajeron? Información de inteligencia. Sí, y mostró este tipo de espionaje a privados que molesta, ¿no? Y dices, bueno, pues es que ¿por qué tiene que estar espiando un periodista en sus conversaciones privadas con su esposa, ¿no? O su pareja. Claro. Y ahí el Estado tal vez se le pasa un poco la mano. él Y es lo sí, que comentaba claro. hace rato David, es que el espionaje tiene que ser secreto. Cuando no es secreto, entonces hay un problema. Y hay un problema cuando también el Estado no invierte en generar sus propios sistemas informáticos. Y entonces utiliza los comerciales, utiliza los tradicionales y pues claro, les estás dando información clave, que está muy bien para difundirla en medio, por ejemplo, de la población, ¿no? Hay una serie de videos, por ejemplo, de algunos sectores militares, inclusive la Sedena tenía por ahí a una militar, ¿no? Una soldado que iba al colegio militar y decía, no, pues miren, así están los chicos y aquí están las instalaciones y esto es lo que hacen. Ah, bueno, perfecto, es una forma de difundir. Sin embargo, como se señala ahí, precisamente el doctor, el punto es
¿hasta dónde es posible que el Estado alcance a blindar información que verdaderamente es sensible? Y hasta dónde el Estado debe de crear también las condiciones para desarrollar sus propios sistemas informáticos que estén encriptados y que nadie se pueda meter. Vaya, yo me imagino que el gobierno de Francia, Alemania o Estados Unidos no van a utilizar la suite de Google para mandarse un correo electrónico, ¿no? No van a utilizar un servidor no lo sé, que sea tal de vez te código sorprenderías, abierto. ¿no? Bueno, a lo mejor sí. Ha o a lo pasado, mejor no. acabamos de ver hace unas semanas, pasó con Donald Trump, que el FBI estuvo en su casa viendo documentos, pero del presidente Biden también. Acaban de decir que se quedó con documentos confidenciales y parece un error gravísimo de cuando fue vicepresidente, de cómo te llevaste el papel a tu casa y no lo regresaste. Y no es también tuyo, pasa, ¿no? es propiedad de la del Estado. nación. Y es información delicadísima. Pero ustedes recordarán en el caso que le pegó muchísimo en la campaña a Hillary Clinton, cuando como secretaria de Estado mandó correos de su cuenta personal. claro, Sí, por supuesto. Entonces, dices, a ver, en este caso el Estado tiene que tener sus propios esquemas, pero también estos límites legales o de sistema también lo rebasan, porque ya, como decíamos, tú lo decías al inicio, es global. ¿Hasta qué punto se puede controlar esto? Y el hecho, y ahora sí voy a marcar algo, ¿por qué derriba a Estados Unidos los globos? Bueno, puede ser esta idea de mandar un señuelo para ver cómo actúan, pero también cuando lo derriba y lo hace público el gobierno de los Estados Unidos y lo hace Canadá, es decirle a sus ciudadanos, te estoy protegiendo. Claro. O sea, soy yo el que te protege. Mi y lo voy a sistema derribar. funciona. El sistema funciona. Mis F-22 que el Congreso pagó y cuestan Claro, billones de y dólares. que el Y los misiles. contribuyente A mí me dio mucha risa paga. porque me salió un meme que decía: en los Estados Unidos, la Fuerza Aérea derribaron un globo de Cantoya con un misil de $400,000. Sí, claro. Haces la cuenta y dices: caray, o sea, 8 millones de pesos para tirar un globo, pues pasen la Pero resortera, ¿no? si recordamos, el antecedente fue en la elección de Donald Trump cuando el tema ruso estuvo presente, manipulando. Entonces había que hacer una demostración de decir, le comunico al público, esto lo va a derribar. Oye, Felipe, pero no nada más en la elección de Estados Unidos. Yo me acuerdo de ese video que hizo el candidato López Obrador en su momento, que generó mucha euforia y mucha risa, saliendo a decir, porque había una acusación de que Donald Trump fue beneficiado por los rusos en redes para manipular la elección, y se dijo que también Andrés Manuel López Obrador, y salió en un video, me acuerdo perfecto, era en un puente donde había un río muy bonito abajo en Tabasco, y decía que a partir de ese día él era Andrés Manuelovich. Y se generó mucha risa. Oye, y que iban a traerle en un submarino oro y que el único oro que había en realidad lo que estaba alrededor del puente. Pero más allá del chiste que hizo un candidato en su momento, también son vulnerables los sistemas electorales, y más ahora que estamos transitando al voto electrónico en el mundo. Así se puede generar un caos electoral e influir en qué líderes gobiernan qué países. Incluso ahí se utiliza mucho el código abierto. El uso de estas herramientas de Kali Linux, vuelvo a mencionar eso, el Kali Linux es una herramienta muy grande, independientemente de las que tengan licencia. Pero utilizar código abierto está por supuesto, de tener unos conocimientos específicos de estrategia, táctica, informática. Pero se puede ¿qué es lo que pasa ahí? Y prevalece más la desinformación. El manejo de la desinformación, que incluso lo apreciamos los que hemos estado en temas de contrainteligencia táctica, ¿no? Contrainteligencia estratégica, táctica y activa. Al manejarlas, yo ya en el tema de cibercontrainteligencia activa se estudia mucho la desinformación. Hay software donde tú, digamos, en una red social le das el llamado like, me disgusta, o lo aportas, ¿no? Hay software que une mediante redes de vínculos esas emociones. Conforme a esas emociones lo mapeas, les llamamos mapas de calor, y ves los actores que mencionaba. Entonces, en estas elecciones que ya vienen, pues por supuesto que va a establecer la desinformación en las redes sociales. Y los famosos bots que influyen socialmente. Los bots, ¿no? Es tan fácil crear en 15 minutos un bot, ¿no? Y la propaganda que finalmente tiene una utilización política en todos sentidos. Vienen también las elecciones en Estados Unidos. Estados Unidos está presente, obviamente. Lo vimos con Joe Biden, ¿no? Dándole el respaldo a Zelensky en todo sentido de decir, Ucrania. no te vamos a dejar. Sí, ¿no? Fue a Polonia y de Polonia tomó un tren, llegó a Ucrania. Ucrania, en Kiev se retrato, tiene videos donde suenan las alarmas antiaéreas, y Joe Biden sin inmutarse con Zelensky. Y sin una arruga, vestido perfecto. Claro, por supuesto. Sí, cierto. Vamos a un corte y regresamos a platicar. Ahí está de la este tema. propaganda, ¿no?
En 2022, el grupo de hackers, autodenominado Guacamaya, se infiltró en un servidor de la Secretaría de la Defensa Nacional y extrajo 6 terabytes de información interna y confidencial, aproximadamente el triple de información que la divulgada en los Pandora Papers, que expusieron secretos financieros mundiales en 2021. Guacamaya también logró filtrar correos de los ejércitos de México, Perú y El Salvador, los mismos que han repartido a periodistas y organizaciones interesadas en todo el continente. Según investigaciones periodísticas, Pegasus, el producto estrella de la israelí NSO Group, se ha infiltrado en el móvil de los presidentes de distintos países del mundo e incluso de poderosos empresarios, como el multimillonario Jeff Bezos. Pegasus está diseñado para meterse en teléfonos ajenos sin que su dueño lo advierta y manipularlos desde dentro. Puede hacer capturas de pantalla, transmitir datos del aparato, alterar y modificar comunicaciones y activar el micrófono o la cámara, todo de forma remota y sin levantar sospechas. Estamos de vuelta, ni más ni menos, platicando del espionaje a nivel global y si están viendo este programa en sus casas y siente que puede ser espiado, pues la respuesta es siempre puede ser espiado, pero usted mismo está dando información a través de sus redes sociales y de su teléfono celular todos los días que, bueno, pues aportan a quien quiera conocerla. Entonces, pues cada quien es responsable de lo que dice, escribe y fotografías que toma en su propia vida. Y estamos platicando de la influencia tan fuerte que tuvo este viaje del presidente Biden a Ucrania, que se anunció que era Polonia, y de repente nos enseñaron unas fotos con el presidente Zelensky de Ucrania a la mitad de la capital de Ucrania, y viajó 10 horas en un tren porque el espacio aéreo está cerrado por guerra, y el presidente de Estados Unidos en Ucrania. Y lo primero que yo pensé fue, hijo, esto huele a Guerra Fría, ¿no? O sea, está el presidente de Estados Unidos en un país invadido por los rusos. ¿La Guerra Fría nunca terminó? ¿Es una nueva Guerra Fría? Ahora China está metida porque le quiere entrar a Taiwán. Qué complicado. Y yo como mexicano, pues, ¿qué tengo que ver? Bueno, pues que dice un general en Estados Unidos que donde más espías rusos hay en el mundo es en México. Claro. En México. Diría Tintán, ni la Guerra Fría, ni la Guerra Caliente, ni la Guerra Tibia, ¿no? Finalmente hay un conflicto en el sistema internacional, siempre se maneja, inclusive hay una teoría, las famosas teorías realistas, en las que plantean que el sistema internacional siempre se mantiene en conflicto. Ahora, aquí yo creo que viene también un detalle que tiene que ver mucho con la propaganda y el uso que hacen los medios de comunicación, los actores internacionales, los vuelvo a señalar, y ciertos grupos que, bueno, pues también fantasean y tienen espacio para todo esto, ¿no? Uno, esta película No mires arriba, ¿no? Donde de pronto también nos señalan, nos dan una narrativa en la cual hay personas que en realidad no están preocupadas, que pase un globo, que pasen 2 globos, eso es lo de menos. ¿Para qué se utiliza esta narrativa por parte del Estado? ¿Para qué lo utilizan Estados Unidos, Canadá, Costa Rica, Venezuela, donde también se vieron detectados? Bueno, ok, a algunos les importa, le dan mayor peso, otros no. Otros señalan a los chinos, otros señalan a los rusos. ¿Por qué? Porque saben que finalmente en este avance del mundo global, en este mundo interconectado a través de Internet, todo puede suceder, aquí lo hemos platicado. 2, ahora también hay una serie de cómo manejamos la información. ¿Realmente tiene un impacto en nuestra vida que nos estén espiando? ¿Tenemos algo que esconder o en realidad es parte también de toda una estrategia de mercado, ¿no? Y tal cual lo señalamos al inicio del programa, sin duda, hoy a través de estos micrófonos, a través de la cámara que tenemos en el celular, a través del código, pues van registrando cuáles son nuestros gustos. Inclusive nosotros mismos los ponemos en las redes sociales y entonces, por supuesto, o en las plataformas de películas, ¿no? Claro. Netflix, Amazon y demás. Hay un código que dicen, bueno, le gusta tal cosa, le gusta. Entonces te empiezan a espiar. Y finalmente, bueno, pues esta parte fantasiosa que a mí me da mucha risa y que por supuesto es muy entretenida, la idea de los ovnis. Esto también le da oxígeno a cierta industria cultural
que se dedica a esto y que resulta ser muy exitosa. Habría que preguntarle al señor Jaime Maussan cómo le va con sus conferencias. Vivimos en un país donde creímos en el chupacabras. No, por supuesto, pero también en Durante Estados años. Unidos y en otras partes del mundo donde hay conferencias, hay conferencistas, hay toda una serie de foros donde hay una Hay industria algo que y yo esto es retomo de genial. David, que es el tema de la propaganda. Cuando se traslada Biden de Polonia a Kiev, los rusos lo sabían, por supuesto. Claro. Claro. Y pudieron haber atacado el convoy tranquilamente. No lo hicieron. Y cuando suenan las alarmas en Kiev, las alarmas de bombardeo, era más propaganda. Claro, por porque supuesto. nunca hubo un ataque. Igual pasó cuando... Yo me imagino que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos están cuidando a su No, presidente, sí, ¿no? pero detén un misil a ver si lo... Creo que es complicado, varios, ¿no? Pero igual cuando pasó Persónico con lo de igual. Taiwán... Y la guerra no es con Estados Unidos. No, No hay. Bueno, pero nunca ha saben sido. que es un juego de ajedrez, es esta parte geopolítica, cómo te mueves, ¿no? Pero el switch de la alarma lo prendieron los ucranianos sin mayor Sí, problema. sí. Ay, miren, nos están atacando. Y pero ahí estamos, está Biden. vean cómo estamos en Vamos a ver atención. O que no nos vayan a prender alarma sísmica aquí a No, nosotros. no. Porque no queremos un mensaje. Bueno, Pero estamos también muy está el tranquilos y muy tema contentos. de Taiwán cuando Pelosi viaja Claro. y que aterriza y que es toda una provocación. Los chinos sabían que iba para allá, o sea, lo Claro. sabían perfectamente, pudieron haber derribado el avión sin problema. Es un juego de estrategia, a final de cuentas. Y algo, perdón, no. No, adelante. Algo antes de que pasemos a un tema así. Digo, lo que están mencionando es muy enriquecedor, pero hay un punto que yo digo es el hilo sensible. Dicen, ya lo sabían. Esos puntos tan específicos del conocer, del saber, estamos hablando de unos principios de la ciberguerra. La ciberguerra, para establecerse, debe fijar objetivos en un mapa de calor, en una red de vínculos, qué puntos son más sensibles y, como dice el doctor, con forma muy específica, juego de estrategias. Y yo iría más allá, un juego de estrategia táctica prospectiva, porque la ciberguerra depende de eso. Colocamos este punto acá y ¿qué va a pasar? Entonces, estamos en una ciberguerra, aun cuando el Estado mexicano lo minimice. Tenemos el conflicto ucraniano, aun cuando lo minimice, pero sí somos actores en una posible ciberguerra porque los indicadores sociales son los más susceptibles, en este caso México, para que Rusia pueda estar acá escuchando indirectamente hacia Estados Unidos. Y de facto somos parte del sistema nacional o de Norteamérica de seguridad. O sea, ya estamos incluidos dentro del bloque. Canadá, Estados Unidos y México son sumamente importantes y obviamente los estadounidenses no van a dejar que nada se filtre nada más así porque Si no dejaron que a partir entrara del a sur. Venezuela, Claro. cuando el tema iraní, el tema ruso, menos claro. en el En caso México, mexicano. por supuesto. Sí, totalmente. Vamos a dar una lectura a este segmento que yo le digo sin anestesia, que son preguntas de la audiencia por redes. Y nos dice Gabrielito 12, desde San Juan de las Pirámides, dice, me gusta mucho el programa, que el programa toque temas de actualidad. Muchas gracias, Gabrielito. El año pasado, un alto militar de los Estados Unidos precisamente declaró que el Senado de Rusia tiene desplegados más espías en México que en cualquier otro país. México está inmerso en la geopolítica y en la inteligencia del mundo. Y vamos a dar una breve conclusión de 1 minuto cada uno sobre este tema de la inteligencia, la contrainteligencia, el espionaje, que pues abarca todos los rubros de todas nuestras vidas. Por favor. Oye, históricamente yo creo que México siempre ha estado ligado a este mundo de la inteligencia. Recordemos aquel telegrama Zimmermann, donde en la Primera Guerra Mundial el Kaiser alemán le ofreció a México pues ayuda, dinero, armas para que México iniciara una guerra contra Estados Unidos con la promesa de que recuperaría sus territorios que le habían sido arrebatados en el siglo XIX, y fue la inteligencia británica y después los estadounidenses los que detuvieron esto. En aquel entonces Venustiano Carranza hizo como que no había visto el telegrama y esto de alguna forma nos involucró. Así es que bueno, pues hoy en un mundo global, en un mundo interconectado, en un mundo donde prácticamente empresas, ciudadanos, estados están interconectados en todos los sentidos y tenemos acceso a través de dispositivos digitales, a través de nuestra computadora y estamos todos conectados a la red, bueno, pues es poco probable que no seamos espiados y que no podamos espiar también nosotros. Hay que portarse bien. En lo medio de lo posible. Adelante, Oscar. Sí, gracias. Considero que es necesario un marco jurídico desde el esquema constitucional y una forma más objetiva en una norma secundaria para poder regular los temas de inteligencia, contrainteligencia y ciber. Necesitamos una doctrina de ciber contrainteligencia a efecto de concientizar cómo manejar
los rubros en el tema cibernético. Y por supuesto, el espionaje no es un tabú que es, wow, el espionaje. No, ahorita la situación es cómo la cibercontrainteligencia debe absorber operaciones de espionaje o ciberespionaje a efecto de poder controlarlo. No se ha controlado el ciberespacio en México. ¿Es necesario controlarlo? Sí, desde la doctrina de cibercontrainteligencia. Totalmente de acuerdo. Por favor. Yo muy breve, y creo que mis colegas dijeron gran parte, yo solamente quiero señalar algo. El tema del globo nos vuelve a revelar el tema del espionaje geopolítico y el movimiento geopolítico a nivel mundial, y nos muestra algo, lo vulnerable que somos. Si son vulnerables los estados, también nosotros, con esto que hemos estado discutiendo. Y sobre todo esta parte nos permite ver las estrategias de los que quieren atacar, las estrategias de los que quieren defenderse, pero también el tema de las narrativas conspiranoicas. Esta idea de los ovnis sirvió bastante a una narrativa de fortalecer al Estado, en este caso Estados Unidos. Es decir, si podemos contra los ovnis, vamos a poder contra los chinos y contra los rusos. Claro. Y cuesta lana, ¿no? Y cuesta. O sea, al final es el Congreso de Estados Unidos dándole más dinero a la defensa y la gente diciendo, pues es que sí, nos ¿Sí? pueden atacar. El único problema es que en México ni siquiera nos defendemos de nosotros mismos para poder salvaguardar nuestros datos. No, y los enemigos están adentro, no están afuera. Pues Eso. bueno, Exacto. escuchamos opiniones muy interesantes y yo le quiero decir, amiga, amigo, no espíen a sus parejas, viva la paz y ni más ni menos. Muchas gracias. Talking away.